Bueno, pues muchas gracias por atender el sobre Cluster Mode. En principio la presentación durará solamente 20 minutos, más o menos. Durante ese tiempo, sentíos libres de interrumpirme en cualquier momento para aclarar cualquier tipo de concepto que veamos, puesto que veremos cosas que son algo diferentes a lo que veníamos conociendo hasta ahora. La agenda de la presentación describe brevemente las características generales de lo que es un Cluster Mode, para pasar rápidamente a observar los detalles de la arquitectura interna de un Cluster Mode. O sea, cómo es posible que podamos juntar controladoras NetApp convencionales y hacer que todas ellas se conviertan en una gran cabina de almacenamiento con una arquitectura scale-out. Vamos a ver cómo podemos replicar esta nueva cabina de almacenamiento y, por supuesto, vamos a mantener el mismo mensaje de Storage Efficiency que teníamos en la versión anterior de Data on Tap. Todos conocemos cómo son las cabinas de almacenamiento convencionales. Todos las hemos usado, ¿verdad? En el fondo, una cabina de almacenamiento no es más que un conjunto de discos, una lógica de control que suele ir redondada, configurada en HA o en modo activo-activo, y un conjunto de puertos de front-end que se emplean por parte de los servidores para conectarse al almacenamiento. La pregunta que os hago es, ¿qué ocurre cuando una cabina de almacenamiento se queda pequeña en prestaciones o llega al fin de su ciclo de vida útil? Pues que hay que renovarla, ¿verdad? Y para renovarla lo que tenemos que hacer es parar el servicio, cambiar lógica de control y los discos y comenzar de nuevo. Esto implicaba una pérdida de la inversión realizada y una disrupción del servicio que, lógicamente, no era cómodo para nadie. Afortunadamente, hoy existen formas distintas de hacer las cosas y con la tecnología Scale-Out de NetApp lo que vamos a hacer es construir una gran cabina de almacenamiento con piezas pequeñas. ¿Cuáles son estas piezas pequeñas? Son cabinas de almacenamiento NetApp. Cada una con su controladora, con su disco y con su frontend. Y todas ellas estarán comunicadas unas con otras para hacer una cabina virtual de almacenamiento con gestión unificada y conservando lo mejor que ya conocéis de Data on Tap. Por lo tanto, NetApp 8.1 Cluster Mode, esta versión Cluster Mode está disponible a partir de la 8, pero ahora estamos ya en la fase de la 8.1, lo que hace es que arranca de la tradición que teníamos de la versión 7 Mode, es decir, conservamos Data on Tap, conservamos Waffle, los Flex Balls, es decir, volúmenes flexibles que pueden crecer y decrecer en caliente. Podemos hacer snapshots como churros, sin perder rendimiento, de forma instantánea, y son la base para hacer después protección de aplicaciones como un Oracle, un SAP, un SQL, un VMware, ¿verdad? Teníamos también funcionalidad que permitía ahorrar y tener mucha seguridad en el backend, como es el RAID-EP, Thin Provisioning, clones, etc. Bien, pues todo eso lo conservamos y lo adaptamos a una arquitectura scale-out. ¿Para qué? Pues para hacer una máquina que, como pone en el cuadro azul de la derecha, permita que el dato permanezca vivo con independencia de lo que pase. Esto es lo que hemos visto antes en las demos de la sesión plenaria y en la demo de las 2:30. Es decir, yo puedo tener una cabina de almacenamiento compuesta de 4 nodos y mover la información en caliente, apagar, reubicar nodos sin perder nunca el servicio. Y, por supuesto, con una grandísima escalabilidad y siempre bajo la premisa de tener almacenamiento unificado, que es una de las constantes que siempre se dan en NetApp. Esta es la carta de presentación de Cluster Mode. Cluster Mode, como tal, es una máquina que unifica el acceso de distintos protocolos. Es decir, desde cualquier controladora o desde todas ellas vamos a poder ofrecer conectividad NAS a través de cualquier protocolo NAS o Fiber Channel, FCOE y SCSI. La plataforma que soporta Cluster Mode es cualquiera de las disponibles, desde la gama 2000, pasando por la gama 3000 a la 6000. Podemos tener un Cluster Mode con gama 32XX y al mismo tiempo con máquina 2240 o generación anterior incluso de 6080. Podemos tener diferentes tipos de disco, controladoras con disco SAS, controladoras con disco SATA, controladora de disco estado sólido. ¿Por qué? Pues porque cada dato tiene una necesidad diferente de ser tratado. Nosotros podemos hacer que un Cluster Mode tenga diferentes tipos de disco y hacer tiering automático o manual, como se precise. Con respecto a la escalabilidad en cuanto a capacidad de Cluster Mode viene determinada por la capacidad máxima de las controladoras que puede formar. A día de hoy podemos tener un Cluster Mode con hasta 24 nodos de 6280,
cada uno de los cuales puede llevar 2.000 discos SATA de 2 teras. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy podemos tener un sistema NAS Cluster Mode de 24 nodos con hasta 51 petabytes. Y esto no es ciencia ficción, tenemos sistemas muy grandes en el mundo. En cuanto al rendimiento, es importante conocer este dato. Con NetApp Cluster Mode y 24 nodos de la máquina 6240, que no es la más potente que tenemos, hemos batido el récord de rendimiento NFS a nivel mundial. La anterior máquina, una máquina de la competencia, pasaba del 1.000.000 de IOs por segundo, pero invertía para conseguir esa cifra 160 controladoras y cerca de 3.600 discos. Bien, pues una máquina con solo 24 nodos de NetApp 6240, insisto, no son los más potentes que tenemos, la mitad de los discos y solamente el 20% de las controladoras, conseguimos más de 1,5 millones de IOs por segundo, mejorar el tiempo de respuesta en un 40% y el rendimiento en un 35%, con lo cual pues esto está acreditado y está publicado en Internet para que lo podáis consultar. Y como decía antes, ¿no? Siempre pensando en que la disponibilidad es lo más importante. Vamos a ver ahora un poco en detalle cómo funciona Cluster Mode. Cluster Mode se configura con un mínimo de 2 controladoras, cada una de las cuales está configurada en alta disponibilidad, es decir, tal cual lo hacemos hoy en día con la versión 7. ¿Qué quiere decir esa alta disponibilidad? Las 2 controladoras que tenemos aquí, por ejemplo, y que iniciarían el Cluster Mode, están interconectadas en su memoria RAM de escritura. Y esto hace que tengamos un storage failover, un HA entre controladoras, ¿verdad? Luego, todos los nodos de un Cluster Mode, todas sus controladoras, se unen unas con otras a través de una red privada basada en 10 gigabits de Ethernet, donde establecemos un ISL con switches de Cisco hasta 80 gigabits por segundo de tráfico exclusivo para el backend, paso de mensajes, mover información, etc. De manera que incorporar nodos al clúster es tan sencillo como conectarlos y, como veíamos en las demos, extender los servicios para que formen un clúster unificado. Al margen de esta red, tenemos disponible otra red, que es la red de gestión, basada en tecnología, en este caso, Ethernet a 10 o 100, porque para gestión no hace falta más, y lo que haríamos es facilitar por cada nodo 1 o 2 latiguillos pues para lo que es el tráfico de gestión y tráfico de autosoporte. Por encima de esta red tenemos la conectividad de frontend, que es donde se van a conectar los servidores para acceder a la información, ya sea a través de iSCSI, de NFS, CIS, Fiber Channel, FCOE. Ahora vamos a ahondar un poco más en el detalle del Cluster Mode. ¿Cómo es posible que tengamos una solución de almacenamiento unificado que emplea almacenamiento más limitado, más pequeño, ¿verdad? Hacer una cabina grande con cabinas pequeñas. El secreto se llama Global Namespace. ¿Y esto cómo se implementa? Cada uno de los nodos implementa una pequeña base de datos en memoria RAM compartida con todos los nodos. De manera que cuando un cliente accede por una interfaz lo que es la memoria de la controladora, consulta en su base de datos dónde se encuentra físicamente esa información. Y si la información está ubicada en sus discos locales, se sirve directamente por esa interfaz. Imaginemos que ahora tenemos otro cliente que accede a través de otro interfaz distinto, como ejemplo a través de esta controladora, consulta en su base de datos dónde se encuentra físicamente esos bloques de disco y esa base de datos le dice que el bloque que él quiere conseguir está ubicado en este nodo. Bien, pues a través de ese mecanismo interno, Cluster Mode sabe encontrar la información y se sirve a través de del backend privado. Introducimos ahora el concepto de Virtual Server. Virtual Server es un concepto nuevo que no existía en la versión 7 y que ahora sí está disponible con Cluster Mode. ¿Qué es un Virtual Server? Es la capacidad de hacer virtual una cabina de almacenamiento. Imaginaos una cabina de almacenamiento que la podéis comparticionar en 100 cabinas virtuales. Eso es un Virtual Server. Un Virtual Server se define, por lo tanto, empleando recursos físicos de almacenamiento, es decir, agregados y volúmenes, eso que estaría por aquí debajo, donde va a estar guardada la información, y se asocian al Virtual Server interfaces de red a través de los cuales se va a acceder a la información y protocolos de acceso. Es decir, yo puedo tener un Virtual Server con ciertos volúmenes, con ciertas interfaces virtuales de algunos nodos o de todos y establecer que en ese Virtual Server se va a servir información con los protocolos CIPS o NFS. Y otro Virtual Server que tenga ciertos volúmenes, interfaces virtuales de fibra y establecer que solamente van a poder acceder a través de esa información, de esas interfaces, servicios en modo bloque para Fiber Channel.
¿Tenéis alguna pregunta con respecto a este concepto de Virtual Server? Es sencillo, ¿no? Yo creo. Si no fuera así, pues me interrumpís y seguimos adelante. Entonces, establecer un cluster mode y pasar de 2 nodos a 4 nodos es tan sencillo como extender en caliente el número de servidores virtuales que puede tener. Yo tengo un virtual server que forma 2 nodos, como veíamos al comienzo de la slide, incorporamos 2 nodos más y lo que haríamos sería o bien definir nuevos volúmenes de almacenamiento o bien mover los volúmenes originales hacia nuevos repositorios en caliente, como vimos en la demo, y asociarles nuevos interfaces lógicos para que los servidores puedan acceder hacia ellos. La ventaja de esto es que me permite tener el dato siempre disponible, con independencia de que ocurra un fallo físico o lógico en las controladoras o en sus discos, o de que yo tenga que renovar el almacenamiento, voy a poder mantener la disponibilidad del acceso a la información, que es lo verdaderamente importante. Sí. Los datos se encuentran ubicados y pertenecen a un nodo, a una controladora. Lo que pasa es que existe un Global Namespace que permite, como veíamos anteriormente, que a través de cualquier interfaz vinculada al Virtual Server se acceda a la información. Ahora bien, si tú tienes solamente los datos en estos discos y se te rompen todos de golpe, se puede pensar, pierdo la información. Pero es que Cluster Mode puede replicarla dentro del clúster para evitar ese problema. Lo veremos un poco más adelante en una slide siguiente. Como veíamos, entonces, los virtual servers se van a convertir en un compartimento estanco donde poder guardar la información. Y esta es la base para tener un sistema de almacenamiento Secure Multi-Tenancy. Yo creo que a día de hoy nadie niega las ventajas de la virtualización en el mundo de servidores. Todo el mundo las hemos experimentado, ¿verdad? Tenemos servidores físicos potentes, con muchos cores, mucha memoria, mucha capacidad de I/O, y los particionamos empleando diferentes tipos de hipervisores. ¿Cierto? Hoy en día también tenemos switches virtuales. Los switches de Cisco se pueden virtualizar para entornos, por ejemplo, VMware, ¿no? ¿Y qué ocurre con el almacenamiento? ¿Se podía virtualizar el almacenamiento hasta el día de hoy? Yo no conozco máquinas que fueran virtuales a nivel de storage. Sin embargo, con el Virtual Server de NetApp sí podemos tener una horizontal y una vertical virtualizada para entornos 100% virtuales. No vamos a tener ya que dedicar recursos físicos a diferentes aplicaciones, sino que podemos compartir la infraestructura. Y así como, por ejemplo, se muestra en nuestra slide, vamos a tener la capacidad de que una misma máquina física, como puede ser esta, tenga interfaces virtuales de un virtual server y datos de 2 virtual server. Esto es una maravilla, porque esto va a permitir aprovechar mejor el hardware disponible. ¿Cómo podemos establecer el Global Namespace con la disponibilidad de la información? Lo que veíamos en la demo. En fin, lo que hacemos es que, lanzando diversos comandos a través de las interfaces de gestión de las máquinas o bien integrándonos con las aplicaciones de otros fabricantes, vamos a poder establecer tiering automático o manual para hacer que, por ejemplo, liberemos algunos nodos de su carga de trabajo y pasemos esa información en tiempo real, sin perder el servicio, a otros nodos que estén más descongestionados, ¿no? ¿Cómo lo hace internamente la máquina? La máquina lo que hace es que establece una relación de snap mirror, de replicación entre nodos del clúster. Esa replicación va copiando la información en background. Mientras tanto, los servidores acceden al volumen original para hacer cambios o para leer la información. Cuando Snap Mirror detecta que ya no queda apenas nada por replicar, inicia la fase de cutover. Esa fase de cutover es un conjunto de reintentos en los cuales se va replicando lo que queda pendiente y cuando se observa que ya no queda apenas nada, dentro del límite del timeout de las tarjetas de fibra, por ejemplo, corta el acceso al volumen primario y arranca el acceso en el secundario. Y así es como hacemos el movimiento en caliente de volúmenes. Esto es 100% transparente, no requiere ningún tipo de software ni de configuración en los servidores, con independencia del sistema operativo que tengamos, si es virtual o es físico. Lógicamente, todo esto necesita por debajo una infraestructura de red virtualizada. Y es ahí donde entran en juego los Virtual Interfaces, que son estas etiquetas que aparece aquí, Logical Interface 4, Logical Interface 3, 2 y 1. Cada Virtual Server, como decía al comienzo, tiene vinculados lugares donde se almacenan la información, agregados y volúmenes, puertos de acceso a la información, que son los Virtual Interfaces, y protocolos permitidos para acceder a la información. NFS, CIFS, todos, solamente uno, da un poco igual, ¿no? Lo que permitimos con los Virtual Interfaces es que si yo detecto un fallo en este puerto o en la conectividad asociada a ese puerto, Cluster Mode
lo que va a hacer de forma automática es migrar el interface a uno de los puertos disponibles según las políticas de failover que yo lo defina. Esto va a permitir, lógicamente, que yo pueda literalmente apagar una máquina de almacenamiento y que todo siga funcionando. ¿Cómo funciona esto cuando estamos hablando de acceso multipathing con volúmenes SAN para Fibre Channel, FCOE o iSCSI? Pues es gracias a la funcionalidad ALUA. ALUA lo que implementa es la inteligencia necesaria para que un servidor se dé cuenta de dónde está el path más rápido al almacenamiento. Esto es típico de los almacenamientos que forman clústeres en alta disponibilidad. Es decir, en esos sistemas de almacenamiento nosotros definimos lunes que pertenecen a un nodo y no a todos los nodos. En este caso, ALUA, que es una funcionalidad implementada en la cabina, se va a dar cuenta junto con el multipathing estándar, el nativo de los sistemas operativos, de cuál es el path más rápido y lo va a seleccionar como prioritario, estableciendo el resto de los caminos como secundarios, como no optimizados. Cuando movemos en caliente la información a otro nodo, a través de ALUA, la cabina y el multipathing establecen comandos para optimizar el path más rápido, de manera que siempre tenemos acceso local a donde se encuentre la información. Esto garantiza el buen rendimiento y la disponibilidad de la información. Respondiendo a la pregunta que lanzábamos al comienzo, Data Cluster Mode soporta diferentes tipos de replicación. Replicación dentro del clúster, la que denominamos intraclúster. Es decir, yo voy a poder tener, por ejemplo, un clúster de 4 nodos con diferentes tipos de disco. Aquí podemos tener disco de Fibre Channel, aquí disco SAS, aquí disco SATA y aquí estado sólido, por ejemplo. O mezclarlo todo en la misma controladora, no hay problema. Y lo que podemos hacer es replicar los datos físicamente a nivel de virtual server desde esta ubicación, desde este nodo, a este otro. Y de este, pues por ejemplo, a 2, ¿no? A partir de ese momento, si yo rompo, si se me rompen los discos, yo tendré un respaldo sobre esta ubicación. Eso es lo que denominamos replicación intraclúster para protección de la información. Otra variante de la replicación intraclúster es la que se denomina load sign y que está relacionada con entornos de supercomputación. Por ejemplo, en esos entornos en los que tenemos granjas de servidores, cientos o miles de servidores, típicamente Linux, que acceden por un FS al almacenamiento, lo que hacemos es que espejamos la información en modo lectura a todos los nodos del clúster para que cualquier tipo de servidor, acceda por donde acceda, tenga un acceso directo y rápido. Al margen de esta funcionalidad, tenemos replicación entre clústeres. Podemos tener un clúster en Barcelona de alto rendimiento y en Madrid, por ejemplo, pues su backup. Y podemos replicar a través de WAN de forma cruzada incluso, estableciendo réplicas complejas de 4 o 5 virtual servers, en fin, sin ningún tipo de límites y con la misma tecnología que empleamos hasta ahora con la versión 7. Siempre empleando SnapMirror como motor de la replicación. Y como decía al principio de la presentación, mantenemos el mensaje de Storage Efficiency que nos ha hecho, bueno, pues tan amigo de los clientes, ¿no? En el fondo. O sea, estos mensajes, y más que los tiempos que corren, son muy apropiados. Cluster Mode soporta deduplicación y compresión. Como sabéis, la deduplicación y la compresión nos van a permitir ahorrar espacio. Son transparentes, no dependen de la aplicación que tengamos por encima, no tienen que instalarse en nada los servidores. Son al 100% automáticos. La deduplicación es offline, es decir, yo la programo en base a cambios en el volumen de producción o franjas horarias y cuando llega el momento se activa y ahorra espacio. Y la compresión en la versión 8.1 es offline u online, como se prefiera. Tenemos snapshots, como decía, integración con aplicaciones. Podremos hacer una copia de seguridad basada en snapshot de un entorno virtualizado. Podemos hacer clones de la información. Seguimos usando el RAID EP de base, Thin Provision, es decir, todo lo que tanto os gusta a los clientes para ahorrar espacio de almacenamiento. Y esto es todo lo que quería contaros. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. ¿Qué piezas son? Esa es una buena pregunta y tiene que haberlo puesto porque ahora caigo en la cuenta. Claro. Eso es. Entonces, los clientes compráis cabinas y decidís, yo quiero una cabina en modo clúster o quiero una cabina en modo 7 mode, que es la versión, digamos, no cluster mode. ¿Qué cabina puedo comprar? Eso es. Bueno, pues cualquier cabina de las que tengáis,
que soporten Cluster Mode, se puede convertir a Cluster Mode o se puede comprar para Cluster Mode. Es decir, yo tengo un proyecto nuevo en el cual preveo que voy a necesitar mover la información con este dinamismo. ¿Qué cabina me puedo comprar? Cualquiera. ¿Pero aquellos son distintas cabinas o dentro de una cabina que en lugar de 2 controladores le vas a poder poner 4? En el fondo son distintas cabinas, como las que ahora tenéis en el CPD, con su disco duro, cada una de ellas, y con su tipo de controladora. Y esa cabina ya la puedo configurar en modo clúster. Y está preparada para que yo en el futuro me compre otra cabina de una gama distinta, también NetApp, y la asocie y sea todo un clúster. De nada. La distancia entre los nodos es la distancia que permite el tipo de cable 10 gigabits Ethernet, que está, si no recuerdo mal, con tipo de cable OM4 es de hasta 500 metros, si no recuerdo mal. Oye, ¿estrategia de cara, por ejemplo, a implantar, a poner una nueva cabina empezando de cero? ¿Sería ponerla ya en Cluster Mode? Bajo mi punto de vista, lo suyo es usar ya a día de hoy Cluster Mode, porque está pensado para el futuro, para poder evolucionar de esta forma. Claro. ¿Perdón? No, hay que tener en cuenta que NetApp, en su versión de sistema operativo de almacenamiento, evoluciona a Cluster Mode. Eso es lo que vamos a tener ya. O sea, ya no va a ser posible dentro de un poco tiempo elegir entre un Cluster Mode y un 7 Mode. Dentro de muy poco será Cluster Mode todo. El rendimiento, como hemos visto al principio, o sea, hemos batido un récord de rendimiento, no impacta, es al revés, tenemos mejor rendimiento. Es el mismo rendimiento. De hecho, el código a día de hoy es el mismo. ¿Hay alguna manera, por lo menos estoy viendo que el Cluster Mode se hace de 4 en 4 porque hay una alta disponibilidad, pudieran ser 5, o sea, la alta disponibilidad entre cabinas es obligatoria? Sí. La pregunta es si la alta disponibilidad entre las cabinas es obligatoria, si yo podría meter un número impar de nodos. La respuesta es que siempre hay que meter número par de nodos. Cluster Mode se inicia configurando 2 controladoras al menos, a las cuales se asocian otras 2 y otras 2 y otras 2, hasta a día de hoy un máximo de 24. Entre cada par de controladoras se establece una alta disponibilidad. Es lo que denominamos un storage failover. De manera que si se rompe esta controladora, la otra toma todo el servicio. Y si se rompen las dos, podemos establecer replicación intracluster para salir de la situación. Sí. Las versiones de Data on Tap que se ejecutan en todos los nodos deben ser la misma, lógicamente. Sí, pero a día de hoy el cambio es disruptivo, es decir, hay que hacer una copia, formatear la cabina para que sea Cluster Mode y recuperar, pero se protege la inversión y en el roadmap está previsto que sea no disruptivo, en el roadmap inmediato. Vale, y sobre el clúster, como el clúster puede hacer todas las operaciones de takeover y tal. Igual que antes, efectivamente. A nivel de cada pareja de controladoras existe el concepto de storage failover, que es un giveback, un failover y un giveback. Y luego, a nivel de clúster global, por así decirlo, podemos hacer failover de interfaces de red individualizados o moverlos virtual server para tener una mayor facilidad a la hora de disponer del cambio de recursos o de su actualización. ¿Sí? Bueno, tenemos estimadores del cambio que hace falta pues, meter, o sea, de lo que puede cambiar la producción en función de los distintos tipos de línea, pero en el fondo SnapMirror puede replicar a través de líneas de muy poco caudal o de líneas de gran caudal. Estas cabinas pueden replicar a través de gigabits Ethernet, pueden replicar incluso por redes de menor caudal como 100 megabits por segundo o a través de redes de gigabits Ethernet. Es importante este detalle porque el protocolo de replicación de SnapMirror está desvinculado de la capa de transporte. Es decir, podemos replicar la información de un virtual server a través de 10 gigabits Ethernet, la información de otro virtual server a través de 100 megabits, sin problemas. Y la replicación, no sé si lo comenté antes, está basada en el snapshot. Es decir, al igual que ocurre en la versión 7, hacemos una fotografía de los datos y esa fotografía se emplea de base para transmitir con puntos de consistencia toda la información hacia otro lugar, que puede ser dentro del clúster o en otra zona geográfica distinta. Pues cada 10 minutos, cada hora,
Es similar a la que tenemos ahora en la versión 7. ¿Sí? Esa funcionalidad está en el roadmap muy cercano. Estará. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? A día de hoy, si tenemos una cabina de almacenamiento compatible con Cluster Mode que usemos con la versión 7, pues para servicios de fibra, NFS, ZIPs, lo que sea, y quisiéramos dotarla de conectividad Cluster Mode, habría que formatearla. Esto implica copiar la información que tenga desde hacia afuera, formatearla para Cluster Mode y volver a meter la información dentro. Pero en el roadmap cercano tenemos en mente, cercano es en breve espacio de tiempo, pues el que eso sea in place, sin migración. ¿Y qué pasa con el fichero de configuración? O sea, toda la configuración que puedas tener, las diferentes tarjetas de las IP, todo eso. ¿Con el Cluster Mode tendría que ser algo distinto? ¿Lo sumaría? No escuché bien la pregunta, perdón. O sea, con el fichero de configuración, yo por lo menos si ahorita tengo mi alta disponibilidad, tengo configuración, tengo las IP a nivel de red y la formateo para hacer un cluster, ¿cómo quedaría esa IP? ¿La asumiría el cluster o pues algo que tuviera que adaptar todos los sistemas para una IP distinta que se enfoquen a las tarjetas virtuales? Claro, lo que habría que hacer sería un proceso de migración desde una cabina formateada de modo 7 a una cabina formateada de modo cluster para que toda esa funcionalidad permanezca en formato Cluster Mode. Eso es. Sí, pues si no tenemos más preguntas, si queréis luego al finalizar la sesión, afuera podemos responder particularmente cada pregunta. Muchas gracias por la asistencia.